Hola, buenas noches. Bienvenidos a la videoconferencia Maro 4 de este 24 de septiembre del 2022. Recordándoles que la actividad número 4 vence mañana domingo 25 de septiembre a las 23:55 horas. Y a partir del 26 de septiembre hasta el 2 de octubre es la semana de evaluación del primer parcial de las materias. Recordándoles también que pues, pueden presentar cualquiera de esos días. Tienen hasta 2 oportunidades para presentar y la calificación mayor es la que se va a poner en el sistema de calificaciones. Además, ¿qué más? Tienen, es un examen de 30 preguntas, de opción múltiple, y tienen 120 minutos para contestarla. Ustedes escogen el día que más les convenga. Recuerden que si tienen alguna situación en cuanto a fallo por el internet o suministro de energía eléctrica o algo por el estilo, hagan captura de pantalla y notifíquenlo ahí a lo que viene siendo en la Universidad Ciudadana. Compañero, andas que está muy oscuro. Sí, doctor, no, hombre, es que vengo aquí en una camioneta Ah, en la carretera y no, ok. está bastante oscuro. Ten mucho cuidado y si quieres anda con manos libres. En un momento dado, si se te complica mucho, o sea, nomás escucha la conferencia o en un momento dado. Ten mucho cuidado. Y no, de hecho, yo no vengo manejando, nada más que pues está oscuro. Ah, ok, perfecto, qué bueno, qué Sí. bueno. Muy bien, voy a compartir pantalla para ver lo que es de este tema. Este tema, sí te voy a confesar, no tengo mucha experiencia en cuanto a al extranjero, en cuanto a este manejo o la situación que se vive en otros países con el manejo, la gestión ambiental, el manejo de los residuos, eh, este, o la gestión ambiental en el manejo de los residuos orgánicos en un momento dado. Mi experiencia nomás se basa, a veces tengo, por ejemplo, un pariente en Estados Unidos y como que no le gusta hablar de esos temas o no le interesa mucho. Y tengo un compañero que está estudiando, creo que ya terminó el doctorado en Holanda y le estaba preguntando así cuestiones de ese tipo y como que tampoco le interesaba mucho, así como que querían platicar otras cosas, pero no de estas situaciones. Y pues es que a veces las personas, no se adentran o bueno, su ritmo de vida o su forma de vida, pues no es tanto saber o conocer qué se hace o cómo se hace con estas situaciones, pero bueno, así pasa en ese sentido. Dice, situación de la gestión ambiental en otros países y en México. Dice, situación en América Latina. El escenario económico ambiental, sí se han desarrollado políticas ambientales, el plan de desarrollo de los diferentes niveles de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, siempre contemplan políticas ambientales para un mejor proveer a la ciudadanía. Pero el único detalle es que sí es cierto, hay un escaso presupuesto en ese sentido y sobre todo en los demás países de América Latina. En México, por ejemplo, a mí me ha tocado, aquí habla de Brasil, Colombia, México, Venezuela y los demás, pues han de estar más complicado la situación del presupuesto, de darle presupuesto a estas cuestiones ambientales. Me ha tocado de experiencia cuando trabajaba en el municipio de Monterrey o cuando trabajaba en el municipio de San Pedro y 2 años en la Subdirección de Protección al Medio Ambiente en el estado de Nuevo León, pues me ha tocado que sí, efectivamente el presupuesto para las direcciones de ecología como tal es muy bajo, o sea, no es suficiente. A diferencia de otras instituciones o de otros departamentos del mismo municipio que reciben mucho apoyo. La filosofía normalmente que he notado yo en cuestiones de sistema de gobierno, señalan como que diciendo, ¿cuánto me generas? O sea, voy a invertir en este departamento, pero ¿cuánto me generas de ingresos? Tú como dirección de ecología. Y es ahí donde pues
no se genera gran cantidad como para decir, ¿para qué lo invierto si no voy a conseguir más dinero? O sea, voy a tener un personal, sí, más o menos como para decir, bueno, me interesa el medio ambiente, me interesa la ecología, pero básicamente es como decir, si tuviéramos impuestos o algo que generaran, pues habría más apoyo en un momento dado. Tal vez por eso a veces algunos gobiernos empiecen a utilizar el sistema de medio ambiente como para poder generar algún tipo de impuesto que le beneficie, no sé si al arca general de lo que es el estado o el municipio o que le beneficie directamente a la institución, a la Dirección de Ecología o a la Subdirección de Protección al Medio Ambiente, no sé. Pero aquí las cuestiones son cuánto hay que invertir para poder tener. Entonces, si lo vemos así, la parte de la gestión ambiental, ¿qué es lo que hace el municipio o el estado en esas cuestiones? Pues dice, bueno, si hablamos del municipio en cuestiones ambientales, ¿qué es lo que ve el municipio? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cuáles son sus competencias? Decir, por ejemplo, el manejo de los residuos sólidos generados por casa habitación lo hace servicios públicos, no hace la Dirección de Ecología. Es decir, la Dirección de Ecología es administrativa, no es operativa. Operativa es como servicios públicos que dice, bueno, tengo camiones para hacer la recolección de residuos. Tengo otro tipo de vehículos para recolectar los cacharros. Y la Dirección de Ecología básicamente es administrativa. Verifica que los establecimientos comerciales y de servicios de competencia municipal estén y cumplan conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley de Manejo de Residuos Peligrosos, la Ley Forestal, las leyes o reglamentos que pudieran en un momento dado aplicar, ya sea supletoriamente o que puedan darle competencia al municipio. Lo mismo le pasa al Estado. El Estado dice, bueno, ¿qué es lo que hace si hablamos de actualmente que es la Secretaría de Desarrollo Urbano, pero se dividen, perdón, Secretaría de Desarrollo Sustentable, pero se dividen las CEDUE, se dividen esto y en otro, en varias subdirecciones o direcciones, y le toca, por ejemplo, a la de sustentabilidad, en un momento dado, verificar, qué es lo que hace su competencia. Bueno, pues es verificar que las industrias tengan su cédula de operación, que también que cumplan con su COA, que también cumplan con el manejo de residuos especiales. Ven también lo de la verificación, digamos, perdón, del sistema integral de monitoreo ambiental. El COA es cédula de operación anual. Entonces, menos de la contaminación ambiental. Dentro de la ley también habla sobre algo sobre la cuestión de los árboles o el cuidado de los árboles. También habla sobre los anuncios. También habla sobre contaminación visual, contaminación térmica, o sea, inspección y vigilancia. Pero entonces, si hablamos sobre esa situación de cuánto se genera económicamente para poder seguir apoyando a la Dirección de Ecología y que no sea un cargo al erario en un momento dado, pienso yo así. O sea, no es que sea como lo estoy diciendo, sino me imagino que es así. Tal vez en su momento, en algún momento de hace mucho tiempo, en la administración donde yo trabajé en San Pedro, así lo vi, así me lo dijeron y así lo externo ahorita en ese sentido. Pero entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer en un momento dado para darle mayor énfasis a esta gestión ambiental dentro del sistema municipal y estatal? Pues es básicamente la colaboración, hacer acuerdos de colaboración entre las instancias estatal, municipal, estatal y federal. También hacer acuerdos de colaboración con las ONG o las asociaciones, etcétera. O sea, de esa forma pudiera ser que en un momento dado se incremente más lo que es la gestión, porque ya se tiene apoyos que no necesariamente devengan en sueldos y todo eso, sino que apoyos en convenios de colaboración.
y de esa forma se puede suplir lo que es el presupuesto o el escaso presupuesto en ese sentido. También está en el mercado de bienes ambientales, están las tecnologías limpias, sistemas de tratamiento y reciclaje y energías limpias. En el sistema de tratamiento vemos la reducción de uso de las cuestiones naturales y la rentabilidad, pero aquí hay que ver quién es el que, si el sistema de gobierno pudiera entrar como una especie de empresa para poder aprovechar en un momento dado esas situaciones y generar ingresos, lo que básicamente es casi imposible, al menos que fuera una empresa, un departamento descentralizado que pudiera hacer eso, como por ejemplo Agua y Drenaje es una institución pública descentralizada que genera ingresos y que no está, digamos, este, dentro de lo que es el sistema de gobierno central, sino está descentralizada y puede actuar más en forma independiente. Luego está el marco jurídico ambiental, está la legislación sobre residuos sólidos o los demás residuos, algunos leyes y reglamentos. Aquí la situación en el marco jurídico ambiental a nivel de México es que está muy completo, muy bien elaborado. Hay muy pocas lagunas en materia legal, pero aquí el detalle es la aplicación, el seguimiento a la aplicación. Tenemos las leyes, tenemos los reglamentos, tenemos las normas, tenemos las instituciones encargadas de aplicarlo, pero la aplicación es donde a veces es donde se complica un poco la situación. Dice educación para el desarrollo sustentable, elaboración de programas específicos, eh, grupos que tengan esa opción, tanto el sistema de gobierno como las consultorías, como instituciones que se encargan de dar capacitación, pues se tiene toda esta cuestión bien desarrollada. En cuestión de educación, no es una fortaleza. En ese sentido, lo único es que a veces va más encaminada a la academia, a la industria privada y no al público en general, que es ahí donde falta mucha cultura en un momento dado, porque la educación la podemos tener, pero la cultura es la que nos hace falta y hace falta hacerla llegar a la demás población, tenga esa cultura que no sea, porque uno de los grandes problemas ambientales es la ignorancia, no conocer sobre esta situación y es lo que causa muchas veces problemas de contaminación. Dice, ¿cómo está la situación en países desarrollados? En Europa hay un sistema integral de residuos sólidos, economías de escala, responsabilidad compartida. Alguna vez vi un programa en estos como de History Channel o Discovery sobre el manejo de los residuos no recuerdo si era Suecia o Suiza, pero esos países que tienen muy bien controlado lo que es la separación, la recolección, el manejo y disposición de estos. Y en un momento dado había una que otra gente, como siempre debe de haber, yo creo, que no hacía, porque si no hacen la separación y que dejan los residuos en tal lugar y todo, hay una pequeña sanción que te dan. Entonces, a veces pasaba que en el límite entre uno y otro país, pues iban y dejaban la basura en el otro país para que no lo sancionara. Pero había cámaras y se sancionaban. Otra de las situaciones que vi es que hablaban de que enviaban en cuestión de Canadá o el Reino Unido y todo eso, basura, toneladas de basura así en pacas o no, como dicen, comprimidas y todo eso, se los llevaban, por ejemplo, a China o a otros países de allá de Asia, y ellos trataban de reciclar todo eso, pero era una gran cantidad que ya no podían, no tenían la logística para poder tratar toda esa basura, que incluso se les prohibía ya, en ese sentido, recibir ya ese tipo de embarques. Dice Estados Unidos
Regulación de envases y embalajes, legislaciones federales y estatales. Bueno, ahí entra la EPA, etcétera, la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Prohibición de residuos reciclables en rellenos sanitarios, reducción de origen y reciclaje del 25%, libre mercado y rentabilidad. Aquí el secreto es la reducción de origen y también reciclaje. Si en un momento dado la política de los países, sobre todo aquí en México, Nuevo León o el área metropolitana que estamos hablando, empieza a ver sobre la reducción y lo que ahora, como te digo, se llama el comercio circular. ¿Qué le dije? Sí. Sería mucho mejor en vez de estar dando tratamiento, es decir, cómo reducir esta generación de residuos. Por ejemplo, puede ser de empaques o embalajes. A través del tiempo ha cambiado el sistema de empaques o embalajes dependiendo de lo que viene siendo el producto. Por ejemplo, yo recuerdo que antes los lavadoras, secadoras, todos esos enseres son muy de gran tamaño, venían empacados en madera, todo era madera. Y luego se sustituyó por una especie de poliuretano o plástico grueso y que no era tan biodegradable, pero funcionaba para evitar la madera, porque pues, yo creo que era más costoso la madera que eso. Y luego actualmente se utiliza como un cartón corrugado resistente y ese se puede reciclar mucho mejor. En algunos productos, por ejemplo, que yo recuerde de empaques, pues a veces el tener, digamos así, los empaques de atún o sardinas, otros productos que tienen cartón, que sostienen las latas, pues lo cambiaron ahora por plástico. Y pues a lo mejor era mejor el cartón que el plástico en un momento dado, por el manejo y por la biodegradabilidad que podría tener este tipo de residuos. Otro tipo de situaciones que en un momento dado es, ahora que están los servicios a domicilio, las compras a través de internet y que llevan el paquete, me he fijado que muchos los llevan en cajas de cartón y para que el producto no se dañe, les colocan bolsitas como infladas. De esa forma mantienen el producto seguro de que no le cause daño el movimiento de bajar, subir, etcétera, etcétera. Pero bueno, son situaciones que se dan y que en un momento dado dices tú, bueno, pudiera yo, por ejemplo, si voy al supermercado y me traigo las bolsitas que se utilizan para envolver las frutas y verduras, los empaques, por ejemplo, de las galletas o de los cereales, etcétera, etcétera. Si pudiera yo decir, bueno, todo esto yo lo compré y todo esto se lo devuelvo al supermercado para que él haga lo que tiene que hacer y que al final de cuentas se estaba hablando de que los generadores del producto son los responsables de que lleven a cabo eh, el tratamiento o la disposición al final de esto. Claro, hay muchos productos que se pueden reutilizar, por ejemplo, el papel o el cartón se puede reutilizar para formar más productos, como por ejemplo las servilletas, rollos sanitarios, otros productos de limpieza en el sentido. El PET ahora ya sí actualmente se reutiliza. Antes era un desperdicio. Ahora ya tiene valor comercial, por lo tanto se puede reutilizar. ¿Cómo se utiliza? Bueno, hay empresas como Allen que tienen diferentes contenedores que te pagan cierta cantidad por kilo de producto de los PET, ya sea esos envases que vienen los refrescos azucarados o donde vienen los productos lácteos, etcétera, etcétera. Ellos en esas máquinas se comprimen, se les llevan en forma de cubos comprimidos de puro producto de ese tipo y tienen una máquina, no, perdón, no es máquina, perdón. Es una nave donde
tienen primero un área de almacenaje donde va llegando todo el producto comprimido de los PET. Luego ese producto se pasa a una banda donde se libera cada uno de esos contenedores, potes, perdón, de PET, y se pasa a una máquina lavadora. Se lava el producto, luego se seca, luego pasa a una máquina como tipo molino. Y en eso, después de moler todo eso, hay una máquina separadora de acuerdo al peso de lo que quedó del molino. Son como pequeñas partículas que se van separando por densidad, porque el PET es diferente. Por ejemplo, es diferente el que usa, por ejemplo, los refrescos azucarados, uno más delgadito, con la tapa, que por ejemplo los productos de limpieza, que son PET más grueso, de otro color, tapas más grandes, etcétera. Entonces estas se muelen, se separan y luego se producen en una máquina, no recuerdo cómo le llaman, pero en esa máquina se genera el pellet, que son como bolitas de plástico ya propiamente de cierta densidad, de cierto color, que son las que se van a utilizar como materia prima para ya sea hacer productos para consumo, por ejemplo, no sé, pasos o este, mm, que le llaman, se me fue el nombre, para, para beber agua y todo eso, termos, para hacer termos de esos de plástico o para hacer otro tipo de productos, por ejemplo, de tipo para, que le llaman viandas o recipientes donde para contener algún alimento, o también puede ser para sus propios productos utilizar. De hecho, parte de las empresas que realizan ese tipo de reciclaje ya lo ponen como un plus para que el cliente tenga el cliente en un momento dado se convence en consumir su producto porque ya está reciclado, porque es un producto, digamos así, que que tienen conciencia sobre el medio ambiente y tratan de contaminar lo menos posible. Un ejemplo, pues es el de Coca-Cola, que alguna vez llegó a tener un anuncio donde se decía que antes se tiraba el producto en cañadas, suelo, todo, y que ahí mismo en el anuncio dice, les, les ofrecemos una disculpa porque no sabemos en ese entonces cómo hacerle, pero actualmente ya lo recuperamos todo en las tienditas de la esquina, bueno, en las tienditas de las colonias. En muchas he visto que colocan una estructura metálica con malla en forma de refresco y ahí dice, esta tienda es cero residuos de refresco, y es donde agregan ahí, donde el cliente puede ir a dejar todos los productos que generaron o que, digamos, después de consumir el líquido, pueden ir a dejar esos botes de PET. Y me imagino yo, no he platicado con el de la tienda para ver qué es lo que hacen, quién se los lleva y qué hacen con ellos. Pero me imagino que los reciclan. Y en ese anuncio que les digo específicamente, hablaba de eso, de que ahora están reciclándolo y que es un producto reciclable y limpio y que están, digamos así, apoyando el medio ambiente. En Canadá dicen, pues las reglas ay, perdón, me moví. Dice en Canadá, reglas de recolección, le llaman la caja azul, separación de materiales, que eso es lo que también se habla. Les comenté eso sobre también la situación que vivían sobre la generación de residuos en Canadá y qué hacer con ellos, porque a veces es tanto la producción, o bueno, generación más bien, de residuos, que a veces no saben qué hacer con ellos, cómo tratarlos, y como les digo, a veces los trasladan a otros países que les compran o les
ellos le pagan por recibir ese tipo de residuos para luego ellos hacer un tratamiento, o bueno, más bien un reciclamiento de estos productos. Dice, la situación de los residuos sólidos en México. Cronología histórica, el control de residuos municipales. El primer código fue en el 81, primer relleno sanitario en Aguascalientes en el 1960. Aquí Cimeprode fue en 1990 y normas técnicas para el control desde la década de los 70. Antes recuerden que aquí en el área metropolitana y todo, la recolección de los residuos era por parte de los municipios. Actualmente la mayoría, si no es que casi todos los municipios conurbados, están concesionados a un particular. Y el particular, en teoría, no debe de... Cuando lo tenía en el municipio, y si ustedes llegaron a ver, la recolección de los residuos en la casa de habitación se trataba de que muchos de los que estaban recolectando, los ayudantes o tenían ayudantes que separaban y pepenaban, lo que decían, separaban los productos que pudieran vender y o utilizar para después. Entonces se veía, por ejemplo, vehículos que tenían colchones o que tenían, no sé, cuadros de bicicleta, o que tenían en un lado un costal lleno de latas de aluminio, en otro lado lleno de vidrio y así. Que eso en un momento dado, el camión antes de irlo a dejar en el tiradero o en Cimeprode, pues llegaba a una zona donde se lo compraban todo y luego ya depositaban la basura en Cimeprode o en la estación de transferencia. Posterior a eso empezaron a concesionar lo que es la recolección de los residuos a empresas privadas, y las empresas privadas por políticas tenían prohibido o tienen prohibido que se haga una pepena de los residuos. Esta tiene que ser directamente a lo que es en las estaciones de transferencia o a Cimeprode. Claro está que a lo mejor, como quiera, tienen vehículos de vigilancia para que realicen o observen que no estén haciendo algún tipo de reciclado o pepena de los residuos. Dice, evolución de los servicios de aseo urbano, instauración del sistema de aseo urbano o servicio de limpia pública, infraestructura y baja capacidad de actuar, potencial riesgo ambiental. En algún tiempo, en algún tiempo en los municipios se llevó a cabo, por ejemplo, el barrido manual de las avenidas, que le llamaban las zanahorias, por el uniforme que tenían, para precaución de estos mismos, pero había situaciones de riesgo y hubo accidentes donde atropellaban a las personas. Utilizaron unas máquinas barredoras que tenían, digamos así, los cepillos, si las espigas no eran de plástico, eran de fierro, metálicas, iban pasando, iban limpiando las avenidas. Y luego algunos, en San Pedro me acuerdo que en el centrito utilizaban unos equipos llamados elefantitos, que era una especie de mm, aspiradora grande que recolectaba los PETs, la basura, el papel, etcétera. Pero, no sé, en últimas fechas yo ya no he visto ese tipo de actividad de limpieza urbana. En Monterrey utilizaron hace 2 o 3 años un proyecto de que la limpieza empieza por aquí. Es un proyecto de colocación de contenedores metálicos, los de color verde, que en el centro de Monterrey, sobre todo en el centro, que era para que la gente depositara sus residuos y tenían ahí la separación para orgánico e inorgánico. Durante un tiempo yo estuve recorriendo el centro a pie en algunas calles por cuestiones laborales y me fijaba a ver qué tan efectivo era esa situación. O una de dos, siempre veía los contenedores rebosados, o sea, rebasados más bien, y nunca veía que estuvieran separados por orgánico e inorgánico. No sé si era la logística en cuanto a la recolección de los residuos, que era muy tardado y se llenaban los contenedores hasta el grado de que siempre estaban
basura a su alrededor, era tanta la cantidad que no era suficiente el servicio de aseo en un momento dado. En algunos se veía hasta que colocaban mm, ya no tanto residuos orgánicos e inorgánicos de uso común en cuanto a casa habitación, o en un momento dado podría ser, pero había hasta lo que eran los sanitarios propiamente, ponían a veces sillones, ponían a veces este contenedores plásticos grandes ya destruidos o en malas condiciones, etcétera. Les digo que muchas veces los mismos municipios tienen rutas ecológicas que le llaman, pero no sé si actualmente en estas administraciones, no me he fijado, que tengan esa opción. Lo que sí alguna vez vi que en San Pedro sí lo tenían, pero no sé cómo funciona. De tal forma que esta situación en un momento dado pues es prácticamente lo que se hace en cuestiones de sistema de aseo urbano. En el reglamento de limpia del municipio de Monterrey San Pedro establece también que el ciudadano puede barrer o le corresponde barrer la mitad del arroyo de la calle frente a su propiedad, igual la banqueta, pero es nada más barrer, se le prohíbe regar o utilizar a corriente, o sea, agua a corriente con manguera o algo así, la banqueta y todo eso. Pero bueno, esto lo puede aplicar. Anteriormente, pues era muy común ver a las amas de casa haciendo esta actividad. Incluso se decía que se aprovechaba para practicar entre vecinos. Hoy actualmente, yo he fijado, por ejemplo, en la colonia donde yo vivo, que difícilmente veo una persona barriendo. Pudiera verla barrer la banqueta, eso sí, pero la calle no. No he visto y he estado aquí desde enero. Me cambié aquí desde enero y no he visto, o sea, en ese sentido. Este, pero no es muy ya dado, no sé si en otras colonias ese tipo de aseo que hagan los ciudadanos se aproveche en ese sentido. Luego está la clasificación, generación y composición de los residuos sólidos. Dice clasificación de los residuos sólidos. Hay una diversidad y una heterogeneidad. El- ¿Cuáles son las fuentes? Pues, bueno, dentro de los residuos sólidos vemos que las fuentes son sencillas. Es la casa habitación, los establecimientos comerciales y servicios y los industriales. Eh, Hay que ver la clasificación. Puede ser de los residuos peligrosos, clasificarlos como CRETIP, pero en este caso estamos hablando de los orgánicos o de los desechos sólidos que no son residuos peligrosos, que son de manejo especial o que no tienen o que son propiamente de competencia municipal. Está la generación y composición de los residuos sólidos en las zonas rurales y zonas metropolitanas. ¿Cuáles son las zonas rurales? Bueno, es muy diferente, me comentaba un compañero, es muy diferente la basura de la zona rural a diferencia de la zona metropolitana. Y sí es cierto, es más orgánica en la zona rural, pero la basura que se genera ahí normalmente el modo de disposición es quemarla o enterrarla. Y en la metropolitana, bueno, se puede ver que ahí, si se hace una caracterización de los residuos, a través de estudios de estos tipos, se ha observado que hay pues, desde aluminio, madera, papel, cartón, vidrio, ahí está lo que se genera el escombro en las construcciones, que es un manejo especial y que a veces hay que hacer una disposición adecuada de estos escombros, etcétera. Y luego está la tasa de generación per cápita, bueno, cuánto se genera. Ya ahorita no recuerdo cuánto se genera por persona en el área metropolitana. Hablaba más o menos de casi 2 kilos, creo, diarios. Va a depender también de la zona económica, lugares, municipios, etcétera, y de los miembros de la familia en un momento dado, etcétera, para poder determinar la generación per cápita. Y la composición como subproductos reciclables o lo que son los residuos sólidos
por temporada. Es decir, si nos vamos a la temporada de diciembre, va a haber mucho residuo de tipo envolturas, paquetes, cajas, etcétera, por los regalos y todo eso, y mucha basura orgánica por las cuestiones de los alimentos que se preparan en esas épocas. Si nos vamos a una época, por ejemplo, de verano, pues va a ser mucho menos, va a ser algo orgánico, mucho menos de productos tipo de empaque reciclables, al menos que sean las botellas de vidrio o botellas de aluminio, o la ingesta de más líquidos para, para este tipo de eventos del calor, para no deshidratarse, etcétera, en ese sentido. Pero en sí, al menos aquí en el área metropolitana, siempre se ha visto que es muy poco el apoyo en cuestiones de presupuesto. Hay una empresa privada que aprovechando en un momento dado lo que es programas de responsabilidades sociales, está realizando un proyecto que se llama vermicompostaje, es decir, utilizar la materia orgánica y que se degrada a través de las lombrices para mejorador de suelo. No sé, o sea, nomás mencionaron que tenían en su infraestructura 2 o 3 áreas que están haciendo esta actividad y que en un momento dado el proyecto, no sé si luego iban ese mejorador de suelo, si lo iban a regalar o a alguien en particular, a los quietarios o campesinos o algo, o lo iban a utilizar ellos para mejorar sus áreas de jardinería, etcétera. Pero son opciones que se dan en un momento dado en este manejo de residuos, de empresas privadas o empresas que tienen ese programa de responsabilidad social que buscan hacer cumplimiento de esa norma ISO 26000 en el aspecto del cuidado del medio ambiente y o participación con la comunidad en ese sentido. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer, compañeros. Daniel o Héctor. Adelante, Héctor. Ah, perdón, maestro, es que está a nombre de mí con la Ah, ok, computadora. ya no hay ningún Soy problema. Ivonne, soy Irma Ivonne. Ah, ok. Sí, yo me acuerdo que hace como unos 20 años, recuerdo que en CIMEPRODE le encargaron la tarea de limpiar un área donde estaba, bueno, donde es ahorita, creo, la preparatoria, o cerquita de ahí la preparatoria Emiliano Zapata. Ahí había un área de compostaje y ya tenía mucho tiempo, como que no tuvo mucha, o sea, no se le dio seguimiento y se siguió amontonando ahí la composta, todo, pues las ramas y pues todo lo que era para generar esa composta. Y le pidieron a CIMEPRO de que limpiara para poder creo que ahí ya se hizo como un tipo gimnasio o algo así. Este, pero sí, yo creo que mucho de ello el gobierno pues tuvo que, bueno, debió de haber, ¿cómo se llama? Pues darle seguimiento pues para que ese proyecto de composta, pues pudiera resultar. Entonces aquí como que uno de los 3 pilares, tal vez la sociedad o el Estado propiamente haya ahí fallado en ese proyecto que igual a lo mejor ya no le dieron seguimiento. No sé si recuerda esa área, digo, eso fue hace pues como unos 20 años más o menos. Sí, creo que sí lo alcancé a ver porque los caminos que iban para allá eran los de que decían de la planta. Así les decían la planta. Sí, se quedó. Es que como en todo, bueno, casi a veces en los sistemas, o sea, cambia de gobierno y a veces las ideas o los proyectos quedan a un lado y se hacen nuevos proyectos. Pero creo que esa área se limpió y todo para que se pudiera construir la Universidad de Emiliano Zapata. Creo que Sí, es esa parte. Pero al final de cuentas, sí, pues, o sea, si ese proyecto quedó, digamos así, trunco, y si mi PRODE lo aprovechó para, bueno, lo encargaron para limpiar, pues todo ese material le sirvió a CIMEPRODE
para dejarlo en sus celdas y que ahora actualmente lo aprovecha en la generación de metano para generar electricidad. También pasó lo mismo con el que le llamaban Bosque de San Bernabé. Ya se va a cortar el video, ya nomás queda como un minuto. Pero también, no sé si se acuerdas, también pasó con el Bosque de San Bernabé, que era el antiguo basurero de la ciudad de Monterrey. Y que ya para poder poner a Cimeprode como tal, tenían que cerrar ese basurero y hicieron algunos trabajos para poder rehabilitar esa área como tal. Sí, hace poco me tocó ir a visitar a Cimeprode y bueno, tenían la planta clasificadora, pero como no le es suficiente, tienen también lo que le llaman pepenadores ahí en la